Maracaibo duerme bajo un calor que pudre la carne y la voluntad. Un calor que hace que las paredes suden y que la gente se olvide de lo que vive debajo de sus pies. Porque bajo las calles empedradas del casco central, bajo la plaza Baral, bajo las iglesias y los teatros antiguos, algo late. Algo que nunca ha dejado de recordar la traición. Después de que la roca sagrada estallara en el Catatumbo y liberara a Surú, no todos los fragmentos se hundieron en las aguas oscuras del lago. Uno de los más grandes, negro, cálido y palpitante, flotó como un corazón arrancado hasta la orilla, donde siglos después nacería la ciudad. Los indígenas que aún quedaban lo llamaron el corazón del abuelo. Decían que aún conservaba la memoria de la sangre entregada. Los frailes capuchinos lo encontraron, lo minaron con asco y codicia al mismo tiempo. Lo declararon ídolo del diablo y lo enterraron profundamente bajo los cimientos del primer convento, cubriéndolo de cruces, agua bendita y oraciones que ya sonaban huecas. El monje encargado de custodiarlo fue Fray Prudencio de Navarra, joven devoto de fe inquebrantable, al menos al principio. Las primeras noches solo sentía una pesadez extraña en el pecho. Después empezó a escuchar el latido, primero lejano, luego más cerca, hasta que una madrugada se despertó bañado en sudor frío, con su propia mano apretando el corazón, imitando exactamente el ritmo que provenía de abajo. Ya no podía dormir sin escucharlo. Con el paso de los días, la piedra comenzó a hablarle, no con palabras, sino con sensaciones. Le mostraba imágenes de la traición de la niña Iku, siendo arrastrada hacia la carabela española, el cacique Mar entregándola como una moneda de cambio y los dioses observando en silencio. Y con cada visión, la voz de Prudencio cambiaba, se volvía más grave, más antigua. Una noche lo encontraron en el sótano, arañando la tierra con las uñas destrozadas y ensangrentadas. Sus ojos ya no eran humanos, eran completamente negros y brillantes, como si dos trozos de la misma roca se hubieran incrustado en sus cuencas. «¡Está vivo!», repetía con una sonrisa que no le pertenecía. «Quiere circular, quiere recordar la traición de sangre y quiere que todos la recordemos». Bajo su influencia, los frailes comenzaron a construir los llamados acueductos secretos. Y no eran simples túneles, eran venas, pasadizos estrechos, curvos, de paredes extrañamente tibias y húmedas que palpitaban con lentitud. Si ponías la palma de la mano sobre ellas, podías sentir el pulso, un latido grave, profundo como el de un animal enorme que respira bajo la ciudad. El aire dentro era espeso, olía al agua estancado, a metal caliente y a carne vieja que aún no termina de podrirse. A veces, las paredes se contraían suavemente alrededor de quien caminaba por ellas, como si tragaran. Algunos frailes enloquecieron, otros desaparecieron. Prudencio siguió bajando cada vez más profundo. Dicen que una noche lo vieron caminando descalzo por los túneles con la sotana abierta y el pecho cortado en una herida perfecta, y dentro de su caja torácica incrustado entre sus costillas latía el corazón del abuelo, fusionado con su carne. Prudencio ya no era un monje, era un huésped. Prudencio desapareció para siempre en las profundidades. Los registros oficiales dicen que murió en olor a santidad. La agencia sabe la verdad. Se convirtió en parte del sistema. Se volvió una arteria más. Con los años, los túneles fueron usados para otros fines. En 1669, durante el saqueo de Henry Morgan, sirvieron de escape para los ricos y los religiosos. Después se convirtieron en rutas de contrabando, y con el tiempo, la gente olvidó su origen maligno. Ya no eran las venas de un dios indígena traicionado, se convirtieron en leyendas de piratas y cuentos para asustar a los niños. Pero el corazón nunca olvida. Hoy, más de 300 años después, las venas siguen vivas bajo la tierra, latiendo más fuerte cuando el Catatumbo se desata en el sur del lago.
Hay obreros que juran haber escuchado un pulso grave subir por las alcantarillas en noches de tormenta. Vecinos del centro histórico que despiertan con la sensación de que las paredes de su casa se movieron mientras dormían, y exploradores urbanos que bajan y nunca vuelven a subir. Yo mismo estuve abajo una vez. Bajé con un equipo reducido. El aire se sentía vivo. Cada paso resonaba como si algo estuviera escuchándote. En un tramo, las linternas parpadearon y por un segundo vi las paredes moverse. No como un temblor, sino como respiración. Y entonces lo sentí. El corazón me reconoció. Supo que yo también había traicionado algo en mi vida. Supo que yo también tenía miedo. Porque ese fragmento no solo guarda la ira eterna de los dioses protectores, también guarda un pedazo hambriento, paciente y antiguo de Zuru. Y cuando el relámpago del Catatumbo ilumina el cielo, el latido bajo la ciudad se acelera, se vuelve más fuerte, más urgente, como si la ciudad entera estuviera a punto de despertar, o de ser devorada desde adentro. Y en medio de ese pulso interminable, si te quedas quieto, muy quieto y aguantas la respiración, puedes escuchar claramente una voz de mujer, rota, antigua y llena de odio, susurrando desde las paredes húmedas. Ellos también te entregarán como me entregaron a mí. Este fue el archivo prohibido 002. Y recuerda, si alguien te pregunta de dónde sacaste esta información, no lo supiste por mí,